Bienvenidos a una nueva caminata, continuando con esta serie de recorridos, conociendo los municipios del área metropolitana de San Salvador y del departamento de San Salvador. Ahora nos encontramos justamente acá a la entrada de uno de sus municipios más pequeños y que tiene una tradición que ahora es centenaria. Estamos hablando de el municipio de Nejapa. Este municipio con una larga historia relacionado a los pueblos originarios que fundaron este asentamiento, que según lo que vamos a conocer en esta caminata, ha sido una población bastante errante por cosas del destino, podemos decir, y por cosas de la naturaleza también. Este espacio finalmente logra establecerse luego de estar en dos lugares, y al final quedan fundado este asentamiento en las faldas del cerro que ahora conocemos como el Cerro de Nejapa. Así es que bastante interesante esto. Ya vamos a empezar a entrar en materia para conocer la historia, pero aquí nos encontramos, podemos decir que en una de las entradas, porque Nejapa tiene dos entradas principales, podemos decir una sobre la carretera Nejapa, que es en donde comenzamos esta caminata, y también donde hicimos una manejada, que la tenemos ya publicada también en este canal, y la otra entrada es cerca de la carretera Quesaltepeque, cercano a unos nuevos desarrollos urbanísticos. Así es que está bastante conectado con varios lugares de importancia del área metropolitana de San Salvador, Que ahora también tienen como un gran desarrollo urbanístico. Por ejemplo, el municipio de Quesaltepeque, que ya es parte del Departamento de la Libertad, si no me equivoco. En los últimos 25 años, más o menos, ha tenido un estallido urbanístico muy grande. Muchas de las residenciales más recientes o construidas de manera más reciente, pues se ubican en este municipio y que responden pues a esa necesidad de vivienda que hay en el área metropolitana de San Salvador y que ya supera al resto de municipios que la conforman. Acá pues ya nos encontramos en este tramo de la carretera que conduce hacia Nejapa y otros municipios, y nos vamos a adentrar ya en la zona que nos llevaría hasta su casco central. Sin embargo, acá en pantalla, si no estoy equivocado, estamos viendo el cementerio municipal de Nejapa, que este sí se encuentra bastante alejadito de la mancha urbana original de este bonito municipio, que es uno de los más pequeños a nivel territorial en toda el área metropolitana de San Salvador, y que de la cual pues ya podríamos ir hablando de su historia. Es muy probable que los pueblos prehispánicos que fundaron Nejapa recorrieran muchas zonas del actual El Salvador. Era un pueblo muy nómada. Según los investigadores, fueron pipiles establecidos en algún lugar entre Coatepeque y San Juan Opico, que son zonas que actualmente son tierras de siembra y los alrededores de la que ahora es la carretera hacia Santa Ana. y que tienen una gran cantidad de vestigios arqueológicos de estas zonas. Sí, que ya las hemos visitado, pues, como por ejemplo, uno de sus más importantes, el sitio arqueológico de San Andrés, que se encuentra justamente en la finca del mismo nombre y como a uno de los costados de la carretera o del tramo de la carretera panamericana que conduce hacia la ciudad de Santa Ana, en el occidente de El Salvador. Estos pipiles viajan hasta
una zona cercana a lo que actualmente conocemos como el municipio de Quesaltepeque. Y más o menos en esa época es cuando ocurre la invasión española. Es ahí, con ese suceso de la historia salvadoreña, que posteriormente a la invasión y la posterior conquista, se crea en 1543 un cabildo denominado San Jerónimo Nixapa. Y podemos hacer referencia a unos escritos del oidor Pedro García de Palacios, quien fue el que vino a estas tierras salvadoreñas en 1573, en donde hace una descripción del lugar. Pero antes de entrar más de lleno a este espacio, nos encontramos en un lugar religioso, que de hecho lo estamos escuchando juntos. Estamos en los alrededores y ya en la placita frente a la iglesia del Calvario, una de las dos iglesias del casco central de Nejapa, ubicado pues en el barrio homónimo del mismo nombre, que a lo largo de los años ha tenido 3 versiones. La primera versión podemos ubicarla dentro de la arquitectura barroca. No tiene decoraciones extravagantes en la fachada, sino que en la parte superior entre los dos campanarios se encontraban unos detalles que evocaban al barroco. Posteriormente, la segunda versión es similar. La diferencia de estas versiones es que en la primera tenía una puerta con un arco ojival, pero en la segunda versión tenemos un arco de medio punto. Y esta versión que estamos viendo en pantalla es más simple, no está adecuada o no está catalogada en una corriente estilística o arquitectónica, y mantiene siempre parte de los muros gruesos, una interesante colección de columnas y rematada con techo de 2 aguas. Y vamos a seguir nuestra camioneta después de esta alegría que se estaba viviendo adentro de la iglesia. Estaban ahí pues en un... Bueno, quizás era un convivio de la gente, los feligreses de la parroquia El Calvario, la iglesia El Calvario, acá en este barrio. Y pues estaban bastante alegres, bastante animados. Bueno, la actual versión, como ya mencionabas, es más simple, pues ahí se nota que no hay ningún detalle arquitectónico pues que resaltar. Es simplemente una especie de galera en donde pues se ubica el templo en esta ocasión en honor a el Señor del Calvario. También acá en esta placita pues hay algunos espacios de memoria. Recordemos que en estas zonas, para usted que no conoció la historia del conflicto armado, pues mucha de la actividad guerrillera en la zona del área metropolitana se ubicaba justamente en estos municipios: Nejapa, Guazapa, Aguilares. Tienen como ese arraigo con el movimiento de la guerrilla en aquel entonces. Entonces, por este motivo se encuentra ahí esta placa, este espacio en donde se conmemora pues justamente a todos los héroes de la lucha del pueblo en aquella época. Acá pues ya estamos saliendo de la zona del barrio El Calvario y vamos a continuar caminando sobre esta vía para llegar a nuestro destino final, que es la zona del casco central de este bonito municipio, que es muy pequeño pero es muy pintoresco. Omar se había quedado contándonos la historia de el oidor Pedro García de Palacio, quien expresa lo que observó cuando llegó a este lugar.
y en una descripción bastante interesante para la época. De hecho, los escritos que hemos encontrado, por ejemplo, de la carretera a Los Chorros, la carretera a Los Chorros, que anteriormente fue el Callejón del Guarumal, y este espacio en particular, que fue documentado por Pedro García de Palacio, su descripción escrita es bastante peculiar y tenemos como constancia visual también en las placas históricas que se encuentran en Antigua Guatemala, que tenían una escritura bastante curiosa en esa época. Era como muy adornada, digamos. Correcto. Yo creo que si estuviéramos en la época todavía de la colonia y demás, y estuviéramos narrando estos videos, así los narraríamos con una cantidad de alegorías y de colocho, ¿verdad? Ahí en las explicaciones de los lugares y demás. Conforme ha pasado el tiempo, el idioma castellano pues se ha ido como simplificándose, correcto. Entonces, pero Pedro García de Palacio en 1573 da la descripción textual que menciono a continuación. Donde hay un monte áspero que llaman el Malpaisal de piedra y de mucha tierra quemada y arrojada, muy tendida y de grandes pedazos. Y no hay lugar donde más cerca pudiese salir que el dicho volcán lo arrojó al tiempo que tenía luego. Con estas palabras es que la describe al inicio, correcto. Y describe Nixapa. Sí. Luego continúa con su relato sobre un arroyo que se encontraba en las cercanías. Y abro comillas. Así que la tierra reventó en todo el contorno, en lo que toca al pueblo no reventó, con más singularidad que dejó un camino ancho para salir. No obstante aquella maravilla, los indios dejaron aquel sitio y se pasaron donde hoy están, y se llevaron a su santo, entre comillas, o entre paréntesis, San Jerónimo. Así es que pasan los años y el asentamiento de Nixapa crecía en población, hasta que el 3 de noviembre de 1658, luego de una cantidad de eventos sísmicos de pequeña magnitud que duraron alrededor de un año, empieza el nacimiento de lo que hoy conocemos como el volcán El Playón, que es parte del edificio volcánico del volcán de San Salvador, o también conocido como Quesaltepeque, en donde incluye una gran cantidad de elevaciones este conjunto del volcán de San Salvador. En esa ocasión se abre una fisura en la tierra gracias a esta cantidad de sismos, y empieza el crecimiento de cráteres donde arrojaba una gran cantidad de lava en dirección noreste. Lastimosamente, la dirección que la lava estaba siguiendo era hacia el poblado de San Jerónimo Nixapa. Gracias a este evento es que los pobladores salen dejando todo atrás y llevándose consigo solo la imagen de San Jerónimo Doctor, que ya vamos a hablar de esta figura religiosa más adelante. Esta erupción causó una presa natural en el río Nejapa o río Sucio, cuando la lava llegó al lugar y afectó en su momento el agua que surtía los obrajes de añil alrededor de las haciendas cercanas a Quesaltepeque y del Valle de Zapotitán. Definitivamente quedan durante 2 años a la deriva, o más que todo, alrededor de un año y medio a la deriva. Se asientan temporalmente cerca de Quesaltepeque, y el 16 de septiembre de 1659 se les concede por parte de las autoridades coloniales un sector en las haciendas El Ángel y Mapilapa. Ese sector, que estaba cerca o pegadito a lo que conocemos como el Cerro de Nejapa, también incluía tierras dentro de estas haciendas que fueron cedidas para que se fundara este asentamiento. Y se colocó una cruz en donde se encuentra actualmente la parroquia principal de Nejapa. Y
a partir de acá es como que hay un cambio en la descripción del lugar. Ya no se conoce mucho el nombre de Nixapa o San Jerónimo Nixapa, sino que se empieza a conocer como lo nombramos actualmente, Nejapa, que en náhuatl significa río de las cenizas, posiblemente evocando esa historia de destrucción en donde por la lava volcánica tuvieron que dejar todo atrás. Sí. Luego pasa el tiempo, digamos, nos adelantamos unos cuantos cientos de años. Y el 6 de febrero de 1818, debido al aumento poblacional de Nejapa, se le brinda el título de villa a este poblado. Luego, ya en la época republicana, luego de la independencia, Nejapa formó parte de varios partidos o divisiones territoriales y tributarias en épocas posteriores a la independencia. Una de ellas, en 1839, al desintegrarse la República Federal, se asigna al Distrito Norte y posteriormente, en 1865, Nejapa es anexado al municipio de Apopa. Todos estos poblados básicamente están como amalgamados. Toda esta zona, desde que venimos ahí por Ciudad Delgado, Apopa, Nejapa, Tonacatepeque, Aguilares, etcétera, como que toda esta zona que creería yo que todavía conforma una parte del Valle de Zapotitán, de una extensión bastante amplia. Sí. Como que todos estos poblados como que fueran la misma cosa, ¿no? O sea, solo con el tiempo se hicieron estas divisiones pues más territoriales, locales, ¿no? Pero otro dato curioso es que a Nejapa en 1912 se le asigna el territorio de la hacienda Tutultepeque, que hasta ese momento era propiedad o pertenecía a el poblado de Quesaltepeque. Pasan los años y ya en el siglo XX, el 10 de noviembre de 1959, la Asamblea Legislativa le concede el título de ciudad. Y es ahí prácticamente que llegamos ya a la década de los 80, ¿vea? Con esa historia que Armando mencionaba, que aquí fue un bastión bastante fuerte e importante de la guerrilla salvadoreña. Era considerado un punto caliente en donde los guerrilleros dominaban estas tierras y eran parte de las actividades de defensa y recuperación del territorio por parte de la Fuerza Armada, ¿verdad? Es por tal motivo que una gran cantidad de cantones, caseríos, el propio casco histórico de Nejapa pues también sufre bastante. Y posterior a la firma de los acuerdos de paz en 1992, se crea una ley para el Plan de Reconstrucción Nacional. Dentro de ese plan, el municipio de Nejapa se vio beneficiado para que recibiera fondos estatales en esa época y que esas sirvieran para recuperar los espacios urbanos abandonados y reconstruir también otros espacios, no solo públicos, sino que también pues áreas de viviendas, que gracias a este triste incidente o triste pasaje de la historia salvadoreña, muchos de estos espacios quedaron devastados por los conflictos que se suscitaron en estos alrededores. Sí, definitivamente toda esta zona norte de San Salvador fue de las más afectadas justamente porque acá se vivía con fuerza el conflicto. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional tenía prácticamente su centro de comando en el cerro de Guazapa. Por tanto, todos los territorios alrededor del municipio de Guazapa y los espacios en altura, entiéndase también acá el cerro Nejapa, pues eran territorios de control
de la guerrilla y por tanto los enfrentamientos armados entre el ejército y la guerrilla salvadoreña pues estaban a la orden del día. Por esa razón es que estos pueblos son de los más afectados cuando ya finaliza el conflicto y pues se empieza como a reconstruir el territorio. Entonces ahí es como pasa esto. Aquí estamos ya llegando a el casco central de este municipio, en donde pues podemos notar que cumple bastante con la tradicionalidad de los cascos urbanos de nuestros pueblos latinoamericanos. Estamos acá casi frente al Parque Central, a la Iglesia Central y también al Cabildo, o en este caso pues la Alcaldía Municipal de Nejapa, en donde nos topamos con esta feria de emprendedores que por lo visto es permanente, se mantiene los fines de semana acá en este lugar que estamos visitando justamente un día sábado, ya en horas de la tarde, y pues ya se han instalado en esta zona esperando pues la gente que visita pues el municipio, o la gente que habita acá en Nejapa y que gusta de pasar un rato familiar acá en la zona del casco central. Sí, de hecho, bueno, ahorita estábamos grabando esta caminata podemos decir, en un periodo de gran asoleamiento, y por tal motivo algunos espacios se ven solos debido al calor pues que esta zona del Salvador pues tiene, ¿verdad? Y al retirarnos de este municipio pues ya empezamos a ver que muchas de las familias que habitan aquí en Nejapa ya empezaron a salir de sus casas, y posiblemente pues esta feria o estos comercios que colocan afuera del parque ya empiezan a recibir clientes. Una de las cosas bastante interesantes que a título personal me impresionaron bastante fue la limpieza de este municipio. De hecho, no encontramos ningún personal de limpieza, podemos decir, de la alcaldía o relacionados, sino que todos los espacios que hemos recorrido han sido bastante cuidados con este tema de la limpieza. Así es que de felicitar al municipio de Nejapa pues por estos espacios limpios que en otros municipios que hemos visitado no los hemos visto tan limpios que digamos, ¿verdad? Otro de los temas bastante interesantes es que el casco central o los alrededores del Parque Central de Nejapa han sido remozados de una forma bastante bonita, y si no me equivoco, esto ya tiene alrededor de 10-15 años de estar remozado de esta forma, y se han mantenido sin ningún problema, y también la limpieza que también impera en este lugar. Definitivamente Nejapa es un municipio peculiar. El simple hecho de que la alcaldía municipal se encuentre dentro del Parque Central ya lo hace peculiar. Sí. No se cumple tanto la norma de que pasa una especie de como una cuadra pues el parque y están los edificios a su alrededor. En este caso el parque conforma como el jardín principal o el jardín frontal del edificio del Cabildo. Entonces está muy curioso, y por todas partes de Nejapa hemos observado, y si usted ha estado muy pendiente del recorrido, se ha podido fijar de que hay una cantidad de menciones a una de las tradiciones más grandes que tiene este poblado, que es la que se celebra los 31 de agosto de cada año.
en donde se celebran las fiestas patronales en honor a San Jerónimo Doctor. Y que el punto álgido de esta celebración, pues justamente es la del espectáculo de las bolas de fuego. Sí, de hecho, en esos días finales de agosto y la primera mitad de septiembre, Nejapa pasa bastante de fiesta. De hecho, los últimos 15 días o la última quincena de septiembre es la fiesta patronal propia en honor a San Jerónimo Doctor. Y todo comienza un mes antes con este festival de las bolas de fuego, que es la tradición más importante del municipio, que el año pasado, en 2022, cumplió 100 años de haberse organizado por primera vez y de forma ininterrumpida. Ni siquiera la situación sanitaria evitó que esta festividad se realizara, aunque con algunos otros cambios, pero se pudo realizar sin ningún inconveniente. La gente decía que por el calor no y se iba a matar el fulanito ahí. Sí, pero sí, bueno, continúa, dale. Sí, de hecho, hay dos, bueno, podemos remontarnos a dos momentos de la historia y uno del clamor popular del origen de estas fiestas. De los eventos históricos podemos mencionar que posiblemente están relacionados o influenciados por la erupción del volcán en Playón en 1958, que destruyó el primer asentamiento oficial de Nejapa, o como se llamaba en aquel entonces, San Jerónimo Nixapa. O también podemos trasladarnos a 1917, en donde se realizó la última erupción del volcán de San Salvador, en donde una de las fisuras, en donde transcurrió la lava, ¿verdad? Donde corrió la lava, fue cercano a Quesaltepeque y Nejapa, prácticamente siguiendo la misma ruta de 1658. Otras versiones también cuentan que está relacionado a una batalla entre San Jerónimo Doctor y el Diablo. Uno de los temas bastante interesantes es que en la tradición de la recuerda, como se conoce esta festividad, en el año 2019 fue declarada bien cultural inmaterial por el Ministerio de Cultura. Así es que es una de las fiestas más importantes y que directa o indirectamente también tienen que ver con la historia de San Jerónimo Doctor, que es el santo patrono de este lugar. Exactamente. La organización de la recuerda, que es la fiesta de las bolas de fuego, comienza el día 30 de agosto por la noche con la preparación de más de 10,000 tamales. El propio 31 hay una misa en honor a San Jerónimo Doctor, la procesión del santo por las calles del municipio y finalmente el combate de las bolas de fuego frente a la iglesia parroquial, que es este espacio que tenemos acá, y que esta plaza donde se encuentra la iglesia de San Jerónimo Doctor tiene estos interesantes murales o esculturas que son coronadas por esta, en donde se puede ver un local con una bola de fuego, ¿verdad? La alegoría pues a esta tradición de la recuerda. Así que es un municipio en donde esta tradición es casi que una fiesta total. Lo mismo sucede, por ejemplo, allá en Texistepeque, donde están los talsigüines, que también visitamos esa tradición y ese municipio en su momento. Por ahí búsquelo, ahí lo va a encontrar. Pero acá nos encontramos ya frente a la iglesia o la parroquia de San Jerónimo Doctor. Sí, esta iglesia podemos mencionar que es otra versión, o la segunda versión de esta, modernizada en 1912 y que podemos ubicarla dentro del eclecticismo arquitectónico. Es bien curioso que todas las variantes estilísticas se combinan de una forma bastante interesante que da un aspecto hermoso al edificio. Y
con estas tomas del busto de San Óscar Arnulfo Romero y Galdames, nos vamos despidiendo de esta caminata que definitivamente se nos ha quedado corta. Sí, tenemos que conocer un poco más para hablar más de este lugar. Si a usted le gustó este recorrido, pues dele like y suscríbase si es nuevo en el canal. Dele al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de nuestros recorridos. Y también, si nos quiere ayudar, en la cajita de descripción y en el comentario fijado de este recorrido les dejamos maneras como nos pueden apoyar con los enlaces. Así que acá, desde la parroquia de San Jerónimo Doctor en el municipio de Nejapa, departamento de San Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima.